¿no? Entonces tenía este problema de miopía, o sea, no podía ver, y a él le debemos la creación del telescopio, fíjense. O sea, él quería ver lo que habitualmente no se ve, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, los cielos y las estrellas. Entonces, se hace hacer, ¿cómo se llama? Lentes pulidos, todos, para poder ver, para poder observar el sistema. Entonces, él observa el movimiento de los astros para demostrar matemáticamente el movimiento perfecto. Y el prejuicio que el movimiento perfecto es el circular, o sea, es el movimiento perfecto. Entonces, como Dios es perfecto, Dios se mueve en círculos. Entonces, él quiere demostrar eso, que en el cielo existe el movimiento perfecto, ¿no? Es el circular, y describe las órbitas de algunos planetas y algunas estrellas, ¿no? Y llega a la conclusión de que no existe ningún movimiento circular en el universo, todos son elípticos, ¿no? Y llega al final y dice, he fracasado. Su prejuicio, ¿no? Es aquello que le impide descubrir, que le impide ver que ha hecho un gran descubrimiento. Gracias a él conocemos el movimiento elíptico. O sea, somos bien prejuiciosos. Imagínense, los grandes hombres de ciencia son prejuiciosos. Imagínense en el mundo de la vida cotidiana. Keynes, ¿no? Es decir, el problema no es que hayan ideas nuevas, siempre hay ideas nuevas. El problema es que en el mundo de la vida cotidiana hay tantos prejuicios que no le dan lugar a las ideas nuevas. Eso pasa con el marxismo. ¿Sí se entiende? Entonces, ir más allá del orden de las apariencias no es nada sencillo. O sea, decirlo es fácil, ¿no? Es decir, tener la entereza suficiente como para poder no solamente dudar de las certezas que uno tiene a partir de la apariencia, de la observación de la apariencia, de la sistematización de las apariencias por un lado, y por el otro lado tener la entereza como para poder decir, había estado equivocado, y decirlo al público, se conoce. Y para el moderno eso es denigrante. Pero para el hombre de ciencia eso es bien humano. Y eso tiene que ver con el pensamiento crítico. La esencia es la crítica de la apariencia sistemática. Y eso tiene que empezar, porque el punto de vista a partir del cual se produce el conocimiento es el de, en este caso, digamos, del observador. Tiene que ser capaz de, ¿cómo se llama?, dudar sistemáticamente del modo como es que se le aparece la realidad a partir de las apariencias. Y la realidad siempre se presenta a través de apariencias. Es su modo de ser, ¿no? Pero no es su último ámbito de ser, sino que hay un más allá, ¿no? Y ese más allá no está vedado, o si no, está vedado para quien se queda con el ámbito de las apariencias, con el mundo de las apariencias. Y al capitalismo y a la modernidad le interesa sistemáticamente que nosotros nos quedemos en el ámbito de la apariencia, o sea, en el ámbito del aparecer, en el ámbito del fenómeno, para que no descubramos el misterio que él oculta sistemáticamente, porque si descubrimos el misterio que él oculta sistemáticamente, se viene abajo el capitalismo y la modernidad. Por eso la modernidad es constitutivamente encubridora, y por eso que ese encubrimiento ahora se ha vuelto sentido común. Todos juzgamos a partir de la apariencia, y porque todos juzgamos a partir de la apariencia, todos cuidamos las apariencias. Ahí está. ¿Sí se entiende? Cuidamos muy bien las apariencias. Y si cuidamos bien las apariencias, estamos bien. Una odontóloga una vez comentaba, ¿no? Dice, no, yo he tratado de prestar mis servicios al pueblo, entonces pudieron tener mi propio, ¿cómo se llama?, consultorio, es decir, trabajar en los barrios, ¿no?, con los sistemas de seguridad, así, prestando asistencia a gente de escasos recursos, buena odontóloga. Entonces platica y dice, lo que más me molestaba, ¿no? Señoras así, bien de pueblo,
venían a hacerse arreglar los dientes. Sus dientes muy sucios. Pero eso sí, el labio muy bien pintado. O sea, las apariencias, ¿sí se entiende? Entonces, un labio muy bien pintado, bien rojito, todo eso, encubre, ¿no es cierto? Ese fenómeno encubre lo que está dentro. No se lava en la boca. ¿Sí se entiende? O sea, parece bien bonito. Y por eso, ¿cómo se llama? El negocio de las apariencias, o sea, las cremas, maquillaje, es de los más exitosos. ¿Sí se entiende? Entonces, vivimos al tener una cultura de la apariencia. Y está bien, ¿cómo se llama bien? Subjetivado en el mundo académico. Cumplo aparentemente con toda la formalización académica que se exige, aparentemente, ¿no es cierto? Y al final tengo el titulito, doctor. O sea, formalmente lo soy, pero no de contenido. ¿Sí se entiende? Pero he cumplido con las apariencias. Y todos nos preocupamos por cumplir con las apariencias, aparentemente. Aquí todavía no se ve bien, en los Estados Unidos no, es una cultura impresionante. Cuando estuve haciendo postulaciones, todo eso, pues es una cultura. Uno va a la librería, tiene todo como para poder hacer, digamos, la presentación de proyectos más lindos, con folders, tipos de hojas, ¿no? Que tapica, qué lindo. No son unos rústicos, 10 paginitas con grapa, así querían entregar, ¿no? Y los tutores, no, la cultura de la apariencia muy bien desarrollada. Entonces, el mío, el mejor proyecto, pero como no cumple con las apariencias, ¡pum!, fuera, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, ir más allá de la apariencia, ¿no? Es en no dudar solamente del modo como me aparecen los fenómenos, sino tener conciencia de que en última instancia, este orden de realidad es el que sostiene en última instancia el orden del aparecer del ser y lo afirma como lo que es. ¿No? O sea, no es un problema lógico de metodología científica o de lógica de la investigación científico-crítica. No, es un problema de realidad. ¿Sí se entiende? Compañeros. O sea, la realidad se ha constituido así, de ese modo. Es un poco lo que pasa con la política gringa, ¿no? Los políticos norteamericanos son, o mejor, ellos se dan cuenta, ellos saben que son adúlteros, cochinos, ladrones, asquerosos, pedófilos. Saben, entre todos ellos, saben que son eso, ¿no? Pero justamente por eso cuidan muy bien las formas, pero religiosamente, puritanamente, calvinistamente cuidan muy bien las apariencias. O sea, aparecer como un tipo decente, ¿no? Así, con familia, con hijitos, ¿no? Creo que es Cameron, David Cameron, no estoy seguro, pero hace como 6 meses, algo así, salieron, es el primer ministro de Inglaterra con su mujer y sus hijos a la calle, ¿no? Digamos, a un vamos, algo así. Pronto se dan cuenta que se habían olvidado de sus hijos como por decir, se dan cuenta y les dicen la casa, ¿no? Entonces salen a la calle para aparentar de que son gente de familia, con sus hijos van y los sacan a pasear con los perritos, ¿no? El fin de semana, todo eso, pero como no tienen la cultura, entonces se olvidaron de sus hijos. Entonces, que no lo hacen. Entonces cuidan muy bien las apariencias. O sea, la política multiplica, cuida muy bien eso. ¿No? Cada contenido tiene su propia forma, ¿no? Pero no siempre la forma está a la altura del contenido. Entonces nosotros nos preocupamos por el contenido, ¿no? Así, honestos, revolucionarios, luchadores, todo tipo de cosas, pero no cuidamos las formas. Entonces aparecemos como si no fuéramos. ¿Sí se entiende? Eso enseñó Eduardo Nicol, eso me enseñó Eduardo Nicol.
¿no? Si usted dice que es filósofo, está preocupado por la verdad, todo tipo de cosas, bueno, si es así, usted tiene que tener una forma que esté a la altura de esa intencionalidad, de ese contenido. De lo contrario, carece de sentido. Por eso la filosofía, en este caso la actitud crítica, no es una posición teórica, es una posición existencial. ¿Sí se entiende? Eso enseña el maestro. Eso no se enseña en ningún texto. ¿No? Por eso la relación cara a cara docente-alumno es fundamental. En un nivel abstracto último, fundamental, está la esencia. Pues no. Hay un más allá, ¿no? Que sería, entonces, cuando pongo en crisis al aparecer, puedo arribar al ámbito de la esencia. Marx dice, ¿no? Aquí está la esencia del capital, ¿no? Aquí toda la ciencia económica, la filosofía económica del capitalismo es puro fenómeno. No la explico, por eso es tautológico. En cambio, acá se desarrolla la esencia, o sea, lo que oculta y o niega este tipo de fenómeno. Por eso puede haber ciencia solamente cuando se parte desde lo que niega el capital y no así desde lo que afirma como fenómeno el capital. Esto, si bien es cierto que se llama ciencia, es una ciencia fenoménica. La semana anterior he explicado la diferencia entre fenoménico y fenomenológico, ¿no? En cambio, esta ciencia, ¿no?, es crítica de esta ciencia fenoménica o ideológica encubierta. Por eso el proyecto de Marx siempre es la crítica. Es la crítica de esta forma teórica, justificadora del aparecer del ser. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, en parte tienes razón Forrer-Betancourt cuando dice la ciencia es crítica. Decir ciencia crítica es una tautología. En parte tienes razón. La ciencia, si es crítica. No puede ser afirmadora. Para eso es suficiente la ideología. Tiene que ser crítica. Y este proyecto empieza supuestamente con Kant, ¿no? Aquí vamos a ver ahorita uno de los, ¿cómo se llama? Uno de los rudimentos de la forma de decir lo que es. Aquí está. En los Grundrisse, en la presentación, en la página 17, en el segundo párrafo, en la línea 3, refiriéndose a Marx, dice: esta obra representa una crítica a todas sus ideas interiores. Y lo primero que hace es aclarar lo que significa crítica. Dice: crítica no significa, en este caso, rechazo. O sea, quien cree que crítica es rechazo está perdido. Está en la luna de Paita. Sino más bien penetración a un nivel más profundo. ¿Ven? Entonces, este es el orden apariencial, ¿sí?, a un nivel más profundo, que sería esencial, es la crítica, ¿no? Quien empieza a exponer, ¿no es cierto?, lo que está oculto por el orden del aparecer, ese está haciendo crítica del orden del aparecer. Entonces está en el plano de las esencias. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, para poder hacer eso, el punto de vista tiene que ubicarse desde lo que esto sistemáticamente está negando. ¿No? Quiero ser crítico del capital. Como mucha gente dice, quiero ser crítico del sistema. Ahora dicen así, ¿no?, los chavos, del sistema. Entonces hay que ponerse desde la perspectiva de lo que niega el capitalismo y la modernidad sistemáticamente. Cuando me pongo desde esa perspectiva, entonces puedo empezar a ser crítico. Esto es, puedo empezar a exponer el ámbito oculto, negado. Entonces estoy en el plano de las esencias. ¿Dónde está la esencia? Entonces, en la fenomenología, dice Hegel, cuando nos llevamos al plano de la esencia es cuando recién empezamos a hacer lo que sea ciencia.
así recién empezamos, ¿no? Porque hay algo que es más fundamental al ámbito esencial. Hay varias formas de nombrar, ¿no? En la fenomenología se llama razón. Pues sería, digamos, la traducción moderna del logos, que había empezado por Kant, desarrollado por Kant, y digamos que Hegel estaría dando su cristalización última, por decirlo. Entonces dice, cuando del ámbito de las esencias, que es donde empieza la ciencia, no está diciendo es la ciencia, sino donde empieza la ciencia, cuando del ámbito de la esencia nos remontamos al ámbito de la razón, entonces podemos entender no solamente el porqué del aparecer, sino también el porqué de la esencia del aparecer. Estamos en el ámbito de lo que sea la realidad, lo real de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que está en la razón? Entonces, al principio, la transición entre la esencia y la razón se pone como el espíritu, que es la fenomenología, ¿no? Entonces dice, aquí, lo que, en el lenguaje de Marx, aquí lo que me parecen son puras mercancías, ¿no? Los vendedores tienen sentido de las mercancías por las mercancías, no por su mero aparecer. Ahí lo que es importante es las mercancías que hay en el mercado, no los tipos que están parados, ¿no? Un tipo que está parado ahí en el mercado carece de sentido, pero si está parado junto con su mercancía, tiene sentido por su mercancía, ¿no? O sea, la mercancía es aquello que da sentido al aparecer del ser humano, ¿no? Entonces, en el orden del aparecer, lo fundamental es el aparecer del ser que aparece como mercancías al interior del mercado, ¿no? Cuando yo quiero entender de dónde surgen las mercancías, yo tengo que arribar al ámbito de la producción, y es lo que no aparece en el mercado, ¿no? Y en el ámbito de la producción yo me encuentro con seres humanos, me encuentro que detrás de toda mercancía, ¿no? Detrás de toda mercancía siempre hay trabajo humano, en este caso relaciones sociales. Es el contenido gracias al cual aparece esto, ¿no? Y por eso, ¿no es cierto?, en este aparecer no aparece eso, está contenido, eso es lo oculto, ¿sí se entiende?, ¿no? Pero es una forma de encubrimiento, porque el encubrimiento fundamental es el tipo de relaciones de dominación y explotación que están contenidas en este tipo de relaciones sociales. Eso es lo que el capitalista no quiere que se vea, ¿no? Por eso hace todo lo posible por encubrir eso, de tal modo que esto, ¿no?, que dice Marx, llega chorreando sangre al mercado, no se vea chorreando sangre, porque aparecería feo, ¿no? Y también de mal olor. Entonces, para que no parezca feo y de mal olor, tiene que hacer una limpieza. Es el tránsito de la fábrica al mercado. Entonces, donde esto aparece estéticamente muy lindo, muy bello, muy hermoso, tiene que encubrir. Por eso la estética de la moderna es encubridora. Por eso al capitalista le interesa mucho de que la mercancía sea bella. Y eso se torna sentido común cuando nosotros identificamos lo bueno con lo bello. Si es bello, es bueno. ¿Sí se entiende? Aunque sea malo, si es bello, es bueno. Y en la comida, si es rico, es bueno, aunque sea malo. ¿Sí se entiende? Es como con la Coca-Cola, ¿no? Si es rico, es bueno, aunque sea malo. Así, te vas a estar, pero qué rico. ¿No? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, pues, la estética, por eso la modernidad es constitutivamente encubridora, ¿no? Entonces, para que tenga sentido este tipo de encubrimiento, de este tipo de esencia, donde se hace crítica del orden del aparecer,
yo tengo que tener conciencia, ¿no?, de el modelo ideal o el gran metarrelato que está detrás, no solamente del aparecer, sino de la esencia encubierta detrás de la apariencia, que en este caso sería la modernidad y sus mundos. ¿No? Entonces dicen, solamente cuando yo recibo acá, ¿no?, entonces tengo conciencia de todo el movimiento del espíritu, o en este caso, digamos, de la humanidad, para llegar a un estado en el cual ahora sí estamos en plena humanidad. Entonces él dice, ¿no?, ha habido historia de la humanidad desde que aparece el ser humano hasta el día de hoy en la modernidad, ¿no?, para que sepamos cuál es la verdad última, qué es aquello que estaba detrás de todo eso. Entonces dice, la verdad que está detrás de todo eso es Dios. ¿No? Cuando dice Dios, bueno, identifícalo con razón, porque es una idea de Dios. Es el omnisciente, ¿no? El omnisciente es el modelo ideal que está detrás del mercado moderno, ¿no?, que lo conoce todas las necesidades humanas. Entonces, ese es un atributo de Dios, que lo desarrolla el protestantismo luterano alemán, ¿no? Entonces dice, Dios es Dios porque es omnisciente, porque lo conoce todo, lo sabe todo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese conocimiento, estamos en el ámbito de la razón, ¿no? Y eso logramos gracias a la revelación del protestantismo moderno, ¿no?, que es la religiosidad pertinente al capitalismo, ¿no? Entonces, gracias a que logramos esta revelación. Solamente ahora estamos en condiciones de hacer ciencia. Cuando llega a la ciencia de la lógica, ahora dice, ahora sí vamos a hacer ciencia. Entonces, está dividida en la doctrina del ser, en la doctrina de la esencia y en la doctrina del concepto. La forma de la división es similar. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿No? Dice Hegel, cuando vamos a hacer investigación y nos enfrentamos con el ser, nosotros sabemos, antes de enfrentarnos con el ser, de que detrás del ser está la esencia. Y por eso lo primero que hacemos es buscar dónde está la esencia. Y es lo que hace Marx. Cuando se enfrenta con la apariencia, ¿no es cierto?, dice, a ver, ¿de qué está contenido esto? Lo primero que se pregunta es eso. No se pregunta cuál es el ser de esto. O sea, digamos, ¿no?, ¿por qué la botella, en tanto botella, es botella? Esa sería una pregunta heideggeriana, ¿no?, que es de origen, ¿cómo se llama?, griego, tiestin, ¿no? ¿Qué es esto en tanto que esto? No, es que las ciencias de la producción, no, olvídate de eso, no. ¿Qué es la abstracción de todo eso? No, esto en tanto que esto, ti es ti. ¿No? Entonces dice, ¿cómo se llama el pensamiento griego? Con esta pregunta se inaugura el pensamiento filosófico, falso, ¿no? Entonces, dice Hegel, ¿no?, si quieres saber lo que es la botella, en tanto que botella, al margen de todo, imposible, jamás la vas a saber, nunca. Entonces, la única forma de saber en lugar de esto, esto es sabiendo en lugar de esto que ocupa toda la realidad. Para poder entender esto, tienes que entender la realidad, entonces vas a poder entender esto. Entonces Marx dice, para poder esto en última instancia, hay que entender el mercado mundial. Es el proyecto del capital. ¿Sí se entiende? O sea, la última explicación de esto, ¿no es cierto?, no está en Tepito, o sea, sería una forma de mercado, ¿no?, o en Perisur, no está. O digamos, es que esto es, por decir, industria, qué sé yo, alemana. Es que la verdad de esto es que los alemanes, porque no, pues han hecho grandes descubrimientos científicos, no, porque no. La última explicación de esto es el mercado mundial. ¿Ves? Entonces yo puedo entender en última instancia el sentido de esto, ¿no? Entonces, en la ciencia de la lógica, uno está en el ámbito de la ciencia cuando uno sabe explícitamente que detrás del ser está la esencia. Y que detrás de la esencia está el concepto. ¿Qué quiere decir esto? Marx dice, ¿no?, en el aparecer de la mercancía está contenido el ser humano.
pero no aparece. Y cuando yo voy a comprar, digamos, un televisor, ya sea Samsung, San Benito, donde sea, yo estoy con los ojos puestos en el televisor. ¿Quién sea el vendedor? Me importa un poco, ¿no es cierto? A mí lo que me interesa es el televisor. Si es bueno, es de buena marca, cuántas pulgadas, pantalla plana, si es ahora como las pantallas circulares, etcétera, etcétera, que se conecta al internet. Yo estoy preocupado por eso. No estoy preocupado por quién sea o no el vendedor. O sea, ese no me interesa. Lo que me interesa es que esté a la moda, ¿no? Fit, como dicen los gringos, ¿no? O sea, que calce bien, es lo que me interesa. Que tenga marca, ¿no? Si es Levi's y aparece aquí, mejor todavía, porque los cuates vean que yo uso camisas Levi's, así es, ¿no? Y si no tiene, pues le pongo, de aquí, la agarro, le pongo aquí. Yo me acuerdo de los cuates, cuando enseñaba la filosofía cuando estudiaba en la licenciatura, 89, 90, y los chistes que hacían, ¿no? ¿Cómo se llama? Algunos ya utilizaban tenis Nike, ¿no? Pero comprados de Tepito, pues, ¿no? Pero decían Nike. Decían, no, pero Nike, pero es Nike, ¿no? O sea, el fetichismo, digamos, de la mercancía, ¿no? O sea, lo que me interesa es el aparecer, no aquello que está contenido. Entonces Marx dice, ¿no? La primera forma de fetichismo, ¿no es cierto?, es el encubrimiento de lo que presupone la mercancía, pero que está cubierto, que es el aparecer del ser humano. ¿No ve? O sea, en el mercado lo que me interesa es el aparecer del ente. Y eso es lo que le da sentido, bueno, ahí se le da sentido a la mercancía. Lo que está encubierto es el ser humano. Entonces, del mercado me voy a la fábrica, que es donde se producen las relaciones de producción. Me voy a la fábrica y me encuentro con trabajadores. Y ahí hay otra forma de encubrimiento, dice Marx. De esto no se da cuenta el fascismo del siglo XX. Hasta Dussel. Fíjense, es que no es fácil. Entonces dice, siempre va a ser aquí Dussel, ¿no? El ser humano explotado, o sea, el trabajador explotado, humillado, negado, etcétera, etcétera, qué sé yo. Marx sospecha el tema, pero tampoco lo trabaja en última instancia. Fíjense la barbaridad que estoy diciendo, ¿no? O sea, cuando digo la barbaridad, estoy diciendo son las limitaciones de Marx. O sea, me estoy poniendo más allá del genio. Entonces, ya me imagino los europeos, ¿no? Es como es latinoamericano, o sea, que ni siquiera es blanco, por decirlo. Quiere cuestionar a Marx. O sea, Marx sugiere ya, pero no tematiza el problema, ¿no? En el aparecer del ser humano como trabajador, que es aquello que está encubierto. Ese es el problema. Si por ahí, digamos, ¿no? Vamos a la fábrica, ¿no? Entre quienes quieren ser trabajadores, o sea, quienes quieren vender su fuerza de trabajo como trabajo vivo, va a suponer en Estados Unidos, ¿no? En el sur de Estados Unidos, o el estado de la Florida, o si no, al sur de California o Texas, ¿no? Porque hay cualquier cantidad de mano de obra, ¿no? Al capitalista le importa un poroto si es hindú, africano, caribeño, centroamericano o mexicano. Le importa un poroto, ¿no? ¿Qué es aquello que aparece en el aparecer del ser humano y qué es aquello que está encubierto en el aparecer del ser humano? ¿No? Es la tematización de la doctrina del concepto. Aquí es que es aquello que está encubierto en el aparecer del ser. Aquí la tematización es ¿qué es aquello que está encubierto en el aparecer del ser humano? En el aparecer del ser humano, lo que está encubierto y es la tematización de, ¿cómo se llama? Ernst Bloch, de los 3 tomos del Principio Esperanza. Grandes ilusiones, utopías, sueños soñados despiertos, sueños resignativos, anhelos de justicia, de libertad, de liberación, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? Es lo que está contenido. Y como está contenido eso, como no es realización, por eso está dispuesto a venderse por unos cuantos centavos
al día. ¿Sí se entiende? O sea, no le interesa, eso es irrelevante. Si aparece como mera corporalidad, como mera fuerza de trabajo, está bien, no hay ningún problema. Si es un sabio maya, ¿no?, que tiene el saber de milenario, le importa un poroto eso. Lo único que le importa es que haga funcionar la maquinaria 8 horas al día, listo, nada más. Y si es un naco, ¿no?, de Nacolandia, Nacosari, igual importa un poroto. Lo único que le importa es que haga funcionar la maquinaria durante 8 horas, ¿no? Entonces, lo que está contenido en el aparecer del ser humano desaparece. ¿Sí se entiende? Entonces, eso es lo que hay que hacer aparecer ahora. De eso trata la doctrina del concepto. ¿Por qué se llama la doctrina del concepto? Y por eso no han captado, han identificado, ¿no?, como en el caso del concepto, ¿no?, al concepto con el concepto de algo. No es lo mismo el concepto de algo que el concepto del concepto. El concepto de algo es un conocimiento de algo, es la definición de algo. ¿Usted sabe, alumno, cuál es la definición de Estado? Sí, maestro, pero ¿quién sabe? Sí. Según el manual, Estado es tal. El contenido, la definición, listo, el conocimiento. Sí, eso es Estado. Continuamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, si el concepto de algo es el conocimiento de algo, ¿no?, ¿cuál es el conocimiento del conocimiento? Ese es el concepto del concepto. ¿Sí se entiende? Entonces, la doctrina del concepto trata del conocimiento del conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo se produce el conocimiento? ¿Qué está detrás en última instancia? ¿No? Entonces, la doctrina del concepto es la tematización explícita de los modelos ideales. Estoy hablando de modelos ideales, en el lenguaje de Kinkelán. En el lenguaje de Bloch serían los grandes mitos y utopías. En el lenguaje de ahora serían los grandes metas. En el lenguaje cosmológico serían las grandes cosmologías. La modernidad, ¿no?, es un modelo ideal. Tiene sus propios mitos y utopías. Es un gran metasalar. Es un gran horizonte de cosmovisión, ¿no? Entonces, ¿cuándo tiene sentido todo esto? Como bueno, cuando yo contengo en mi subjetividad el gran metadato de la modernidad. Si eso está presupuesto en mi subjetividad como fundamento, todo lo que aparece en el interior del ser del capital me aparece con sentido. Estoy de acuerdo con eso. Está bien, así es. Es que hay explotados. Pero es que hay gente que no quiere estudiar, pues, ¿no? Es que hay gente que no avanza. Es que hay gente que no tiene espíritu de competición. Es que, y así sucesivamente. Es que estás tirando madre naturaleza, estás, ¿cómo se llama?, atentando contra la ecología. Sí, pero así es. ¿No? O sea, en última instancia no veo ningún problema con todas las contradicciones que aparecen en la modernidad. Cuando el capitalista parte de este tipo de fundamentación última, o no consciente, por eso es del inconsciente. Freud no tenía la más remota idea de esto, ¿no? Cuando yo parto de eso, ¿no es cierto?, me aparece como lógico y evidente, y esto es lo que dice Hegel en la fenomenología, en la filosofía del derecho, ¿no? Me aparece como lógico que haya explotadores y explotadores. Me parece lógico que la sociedad sea el sistema de la producción de las desigualdades. Para que haya progreso tiene que haber eso. Lógico. Está bien, ¿cuál es el problema? No hay contradicción, ¿sí se entiende? ¿Dónde aparece la contradicción? Cuando Marx parte de otro horizonte de cosmovisión.
de otro tipo de modelo ideal. Entonces, lo que no aparece aquí como contradicción, me aparece ahora sí como contradicción. Entonces, el problema de la dialéctica. ¿No? No cualquier contradicción es contradicción, ojo. Depende del tipo de modelo ideal del cual yo parto como presupuesto. De 100 me pueden aparecer cierto tipo de contradicción, pero lo contrario no me aparece. Marx parte de otro tipo de modelo ideal, por eso que le parece irracional que haya gente que explote inmisericordiamente a otros seres humanos. ¿Sí se entiende? Porque el capitalista parte de este tipo de modelo ideal. No, eso no es real. Son ganados. Son como animales. Has ido a ver cómo duermen ahí. Estoy hablando en el lenguaje del capital, ¿no? Marx tiene ahí unas citas impresionantes, ¿no? Los informes que hacen los regentes de las formas en las cuales los obreros viven alrededor de las fábricas, ¿no? Son conscientes insalubres. Hagan de cuenta, aquí están aquí, digamos, literal, duermen, digamos, 100, 200 personas, ¿no? Entonces van y los tipos transcriben todo eso tal cual es, ¿no? Y hagan de cuenta que es solamente ese baño, ¿no? Entonces, a partir de las 7, 8 de la noche la gente del trabajo empieza a llegar, pero molidos, han salido de aquí, digamos, al trabajo a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces llegan 6, 7, 8, pero molidos, deshechos, ¿no? Entonces, así metidos, ¡pum!, se tiran. Hombres y mujeres, ¡pum!, se tiran. Pero cansadísimos, aparte que han trabajado durísimo, ¿no es cierto? Están mal alimentados, apenas han comido 2 tortas al día, por decir. Y ni siquiera torta cubana, sino una torta de huevo, por decir. Bueno, usted se ríe porque son mexicanos. ¿No? Entonces llegan ahí, se tiran ahí, se duermen. Entonces vienen los burgueses y dicen, son como ganado, son como animales. ¿Has visto cómo duermen? Son unos apilados, hombres y mujeres tirados encima del otro. ¿No? Entonces dicen, pues eso hay que tratarlos como... ¿De qué otro modo podrías tratarles? Pero ojo, eso se ha producido. No viven así porque les da la gana, no viven así porque quieren, sino porque no tienen de otra. Y Marx se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque está partiendo de otro tipo de modalidad. ¿Sí se entiende? Es el último problema. Digo, es el último elemento a partir del cual yo puedo evaluar algo o no con sentido. Entonces, Dussel y Hickelhaber parten del mismo horizonte, digamos, como modelo ideal a partir del cual está partiendo Marx para cuestionar esto. Cuando yo agarro el modelo ideal presupuesto en el mundo de la vida, el mundo masónico, me aparece otro tipo de contradicciones. ¿Sí se entiende? Si el problema de la crítica, entonces, ¿dónde está? Cuando el marxismo del siglo XX cae atrapado al interior del modelo ideal de la modernidad, cae atrapado al interior de este horizonte de ser y de realidad. ¿Sí se entiende? Por eso, teóricamente, ¿no es cierto?, cuestionan el capitalismo, pero en su vida práctica siguen siendo tan capitalistas, sí o modernos. Yo tengo muchos amigos que han sido luchadores de izquierda, de otro tipo de cosas, que ahora son buenos empresarios, exitosos. Al final, ¿y por qué no así? Entonces, porque no hay de otra, así es la realidad. ¿Sí se entiende? O sea, el nivel esencial no es el último. Yo no pensaba tocar el tema, pero ustedes me han obligado. Porque no era lógicamente el lugar del tema. Yo estoy siguiendo lógicamente la exposición. Yo quería haber terminado y no me han dejado terminar el tema. He modificado el orden de la exposición por las preguntas. Para que más o menos se vayan con ideas más o menos claras. ¿Sí se entiende? Una pregunta. Al respecto del concepto, durante el discurso se puede ver ahí lo que llamamos las cosmologías. ¿De qué depende el posicionamiento, digamos, de un investigador de cierta cosmología o no? ¿Es un hecho subjetivo? Es decir, si la cosmología de la cual habla, por ejemplo, Smith y Keynes, que es la modernidad, ¿no?, toda su explicación del capitalismo, es un tema, digamos,
en última instancia ideológico, ideal, o de qué se sujeta? ¿Por qué Marx agarra desde la negación también? La gran utopía de la modernidad es subjetiva. Es lo más subjetivo que hay. Todo mito, utopía, modelo ideal, existen porque son objetivos. Ahora, que yo me ponga al interior de eso ya es un problema subjetivo. Ojo. ¿No? Ahora bien, si yo parto de la modernidad, o sea, si yo creo que lo que la modernidad sostiene es verdadero, todo lo que no es moderno, todos los modelos ideales, mitos, utopías, metas, cosmologías que no son modernos, automáticamente me parecen como ideologías, falsa conciencia, es meramente subjetivo, etcétera, etcétera. Pero si yo parto de cualquier otro tipo de mito, utopía, metas, cosmología que no sea moderno, lo moderno me parece igual. ¿No? El problema de los grandes mitos y utopías, de los grandes metas de datos, no es subjetivo, es un problema objetivo. Es algo que se ha producido milenariamente o centenariamente, porque la modernidad está produciendo su modelo ideal mínimamente 500 años. Es algo que se produce, no se produce de la noche a la mañana, no es un problema ideológico en ese sentido. ¿No? Y es objetivo porque hay sujetos que encarnan eso. De lo contrario, no sería objetivo. ¿No? Ahora, en el caso nuestro quiere decir América Latina, ¿no es cierto? Desde que nacemos nosotros, todos ustedes, este servidor, nacemos al interior de este mundo de la vida. Como dice Heidegger, nosotros no hemos elegido nacer en la modernidad, somos arrojados. Somos arrojados, ¿no es cierto? Es una metáfora esta, somos arrojados, ¿no es cierto? Porque no somos arrojados. Pero dicen somos arrojados porque él está presuponiendo de que hay almas fuera de este mundo y de pronto llegan a un pueblo, ¿no? Eso es el mito, ¿cómo se llama? Indoeuropeo, ¿no? Llega un alma, entonces gracias a eso, en el momento del nacimiento, gracias a eso, un ser humano, digamos, existe esto. ¿No? No hemos elegido nacer en la modernidad, pero hemos sido forjados, estamos en la modernidad. Y desde que nacemos respiramos modernidad. ¿No? Digamos, es nuestro horizonte de sentido. Pero en el caso nuestro no hay solamente modernidad, como podría ser, digamos, en Europa y Estados Unidos, sino que convivimos con otros modelos ideales, con otros mitos y utopías, con otros metas reales. Y desde la perspectiva de la modernidad, eso está superado. O sea, eso es caduco, eso es inferior, eso es premoderno, eso es precapitalista, ¿no? Y así los vemos, así los concebimos, ¿no? Convivimos con ellos, pero a su vez tomamos distancia de ellos. ¿Por qué? Porque estamos formados al interior de la modernidad. De pronto empezamos a percatarnos de que lo que dice la modernidad acerca de la realidad no se sostiene en el doble sentido de la palabra. ¿No? Por un lado no se sostiene, por otro lado tampoco se sostiene. ¿No? Empezamos a sospechar eso. ¿No? Y empezamos a sospechar que no solamente esto es éticamente perverso e injusto, sino que hay formas de vida más justas que estas. Bueno, ¿qué hacemos? Frente a eso, ¿qué hacemos? Ahí aparece lo subjetivo. ¿Cómo me relaciono subjetivamente con las objetividades que existen en la realidad? Porque la única objetividad que existe en la realidad, como modelo ideal, mitos, utopías, metas de datos, cosmologías, etcétera, no es la de la modernidad. ¿No? Vayan aquí a Oaxaca, ¿no? Aquí a, ¿cómo se llama? ¿No? Aquí cerquita, a donde termina el metro, ahí a Milpa Alta, ¿no? ¿Cómo se llama? Xochimilco, ¿no? Ahí arribita los cerritos, ahí, que
cómo vive la gente y el tipo de concepción que tiene acerca de la seriedad. Pues convivimos con eso, ¿no? Es más, esa gente produce lo que produce con ese tipo de cosmovisión de la seriedad. Y lo que produce está contenido eso. Pues uno va al tianguis, que a veces voy los días viernes al tianguis, ahí en la marchanta, me dice, marchantito, ¿no? Esto es de la milpa, ¿no? Esto es de la milpa, ¿no? O sea, ha producido, ¿no es cierto?, eso con ese tipo de contenido. Y cuando me lo como, también estoy comiendo ese contenido. O sea, estoy conviviendo con otro tipo de contenidos. Bueno, frente a eso, ¿qué hago? Como dije hace algunas clases, el principio de la ciencia, o los principios de la ciencia, no están al interior de la ciencia, son anteriores a la ciencia. Es la disposición que el investigador pone como disposición ética. Y esta es la reflexión sistemática de Hinckelhammer acerca de Marx. Dice, desde que escribe su tesis doctoral hasta el final de su muerte, ¿no es cierto?, hay una constante y una constancia, ¿no?, en toda la obra de Marx. Por eso es ridículo decir que hay rupturas, ¿no? Nos dice, la constancia es luchar por una forma de vida en la cual el ser humano no sea humillado, despreciado, negado, condenado, etc. Así sean dioses, ¿no? Y eso lo vuelve a repetir en la introducción a la crítica de la filosofía del Estado de Hegel, ¿no? Ahora, ¿de qué trata la crítica? ¿No? La crítica empieza por la crítica de la religión en la cual se afirma a dioses que niegan al ser humano como humillado, despreciado, negado. A todos hay que cuestionar, ¿no? Entonces, al final cuestionan a este fetiche que afirma que para que haya desarrollo tiene que haber explotación del trabajo humano y de la naturaleza. ¿Ven? Sin dar continuidad. ¿Cuándo empieza a ser Marx ciencia? Antes de hacer ciencia. ¿Qué tal? Todos los principios son anteriores y son éticos, no son metodológicos, devienen metodológicos y epistemológicos. Y cuando la metodología no se pone a la altura de esta intencionalidad crítica, hay que cuestionarla. Entonces, así vamos a no solamente la crítica de tal o cual tipo de modelo científico, sino también metodológico y epistemológico. Por eso hablamos de una ruptura epistemológica, una revolución, no solamente en la ciencia y en la filosofía, sino en la vida. ¿Sí se entiende? O sea, estamos más allá de Hegel, inclusive. Esto último que mencionó, me queda la duda cómo es que alguien está ya dentro de esa fundamentación puede salir hacia otro modelo ideal. Entonces entiendo, me corrige si no es así, eso sobre lo que depende, cómo se puede, es a partir de la disposición ética que se tiene y la relación de la subjetividad con esas objetividades o realidades producidas, a partir de las cuales se sospecha y se puede ir más allá del modelo ideológico moderno. ¿Sí es eso? Sí, pero hay que apoyarse también de la historia, ¿no? O sea, no basta con, digamos, la intencionalidad ética, ¿no? Ahí, digamos, estaría más el problema del espontaneísmo, ¿no? Sí. ¿Por qué luchas por el pobre? Porque sí, ¿no? Porque es padre, ¿no? Es chido luchar por el pobre. ¿No? O sea, tiene que haber una fundamentación, justificación. O sea, cuando tú muestras cómo era la vida de los ancestros nuestros antes de la llegada de los españoles y cómo ha devenido después, ahí hay bastante justificación, ¿no? Hay cualquier cantidad de material como para empezar a cuestionar sistemáticamente. Es un poco lo que dice Marx, ¿no? Al final del Capital. Detrás de
cada gran descubrimiento, cada gran invento, cada gran producción de la modernidad, hay cada barbarie que se ha hecho, que se ha producido. Entonces, es tanta la barbarie, la miseria que se ha producido para estos grandes inventos, ¿no?, de la humanidad, supuestamente. Entonces, que uno al final se pregunta, palabras más, palabras menos, estoy tratando de parafrasear a Marx, dice, cuando uno conoce el costo existencial humano y de la naturaleza para este tipo de grandes inventos, uno se pregunta, ¿tendrá sentido? Me invento un ejemplito ridículo. A veces, ¿no es cierto?, familias enteras se sacrifican para que un hijo llegue a la universidad, estudie y triunfe, por decir, digamos, ¿no?, sea licenciado, por decir. Y hasta sacrifica a los hermanos, por decirlo. Y de pronto, como he estudiado en la universidad, ¿no es cierto?, en la universidad aprenden a ser modernos, porque Hegel lo dice bien clarito, el objetivo fundamental de la producción de la ciencia no es tanto producir conocimiento, sino producir una subjetividad pertinente a la ciencia. Y esta es la moderna. O sea, independientemente de la disciplina que yo estudio en la universidad, cuando es moderna, lo que yo aprendo es la subjetividad de la modernidad. Eso es lo que dice Hegel. Entonces, como aprenden a esa subjetividad, terminan la carrera, ¿no es cierto?, y al final dicen, todo lo que yo soy me lo debo a mí mismo, ¿no? Porque yo soy quien se ha quemado las pestañas todas las noches para estudiar. Libros y libros. ¿A quién le debo? A sus padres, ¿no? Más, ni siquiera les debo la existencia. Yo les he pedido permiso o les he pedido que me traigan aquí a vivir esta vida. No, ustedes no lo traigan. No les debo nada. ¿Ves? Entonces, al final terminan eso, ¿cierto? Ya se han sacrificado una familia entera. ¿Para qué? ¿Tuvo sentido? Al final uno se pregunta eso, ¿no? Y entonces uno se pone a ver cómo era la vida antes. Están contando, no lo he visto, voy a verlo, un pequeño video que están haciendo circular de el expresidente de Uruguay, ¿cómo se llama? Mujica, que es una reflexión sobre el tipo de consumo que él aprendió estando en la cárcel, ¿no? O sea, que no había casi nada, ¿no? Entonces, me han contado, no he visto, voy a ver el video este. Entonces, él dice algo así como que cuando uno compra una tontera, no está comprando solamente una tontera, sino que su acto mismo es tonto. Y eso a su vez es una expresión, ¿no?, es el fenómeno de lo estúpido que uno puede ser cuando compra algo tonto. ¿Por qué? Porque no sabe todo lo que ha costado producir eso, ¿no? Es un poco, por ahí digamos, ¿no?, cuando, bueno, esta mesa estas sillas de plástico, pero antes ponía yo el ejemplo de la silla o la mesa de madera, ¿no? Cuando yo tiro, maltrato, destruyo la silla o la mesa de madera, estoy despreciando el trabajo contenido en la elaboración de esa silla o mesa y a su vez la naturaleza contenida en esa mesa o silla. Ambas cosas las estoy despreciando, estoy tirando esto basura, no sirve para nada. Pero el capital no quiere que eso se vea. Por eso cuando destruyo, lo tiro y lo quemo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, parece que no estoy haciendo nada perverso éticamente hablando, pero en realidad sí lo estoy haciendo. Y es lo que a diario hacemos, ¿no es cierto?, con este tipo de mercancías que cuestan casi nada, 10, 20 pesos, no las tiramos todas, pero no nos damos cuenta. El tipo de trabajo, bueno, soy un poco aficionado a las guitarras, siempre veo cómo es que las producen, las guitarras que producen en Indochina, ese tipo de lugares, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera tienen mesas de trabajo, ¿no? En el piso, en el suelo están haciendo las guitarras, para que cuesten $100 en el mercado, ¿no? Entonces, un músico va y toca esas guitarras y no sirven para nada. No solamente porque técnicamente están mal hechas, sino porque el tipo de
trabajo contenido. Imagínense el tipo de trabajo contenido en el corte de las maderas, o sea, casi esclavizado, ¿no? Entonces llega al mercado y no sirve. Entonces compro, evidentemente, algo que no sirve y lo tiro. ¿Qué estoy tirando? Estoy tirando todo eso. ¿Sí se entiende, no? Solo quería mencionar algo un poco quizás también. No sé, decía que cuál es el motor que impulsa la liberación. Decía desde la alteridad, desde el otro, el sufrimiento. Porque sufre todas las consecuencias, como tú decías, del metadiscurso, ¿no? O sea, la modernidad lo sufre, pero como corporalidad viva. Claro. Ahora, en el caso del trabajador o del sufriente, por decir, él jamás dice, yo soy hombre de ciencia, no, yo soy filósofo. No tiene la obligación de trabajar todo eso. Quienes decimos que somos, yo soy sociólogo, yo soy antropólogo, ¿no? Yo soy filósofo, yo soy economista de la liberación. No, tenemos la responsabilidad de hacer explícito todo eso. ¿Lo hacemos? ¿Sí? Si no lo hacemos, estamos al servicio del capital. Aunque digamos que somos críticos, ¿no? Somos marxistas, leninistas, trotskistas, etcétera, etcétera. Y los 1 de mayo yo siempre voy a luchar, aunque digamos todo eso, pero entonces, es realmente crítico nuestro conocimiento. O sea, que digamos, en el tipo de opción, ¿no es cierto? El tipo de modelo ideal que en última instancia me va a presuponer que es el último a partir del cual se puede elaborar pensamiento crítico, ¿no? Tipo de opción en relación crítica con este horizonte de salida, que no es el capitalismo solamente, es la modernidad, porque la modernidad, gracias a la modernidad tiene sentido el capitalismo, de lo contrario carecería de sentido, ¿no? Por eso el modelo neoliberal no es un modelo económico, es un modelo cultural, y hay muchos elementos como para poder demostrar eso ampliamente, ¿no? Entonces, el problema en última instancia no es luchar en contra de un ente, ¿no? O sea, el problema no es el problema es ontológico. Por eso Marx hizo filosofía hasta el final de su vida. Por eso vamos a seguir haciendo filosofía con Marx, más allá de Marx. Y esto es en contra de algunos investigadores del MEGA, que dicen así: Marx hizo filosofía hasta el 63, porque es la última vez que hace una cita de un filósofo. Eso no tiene nada más, y es del MEGA, y es europeo, y es inglés, y trabaja en Lancaster University. Hay que tirar por tierra ya estos mitos de que porque es europeo y demás, entonces ya es filósofo y es marxista, ¿no? Y lee el MEGA. No estamos ahí, nosotros estamos trabajando otra perspectiva, entonces ya tenemos también cierto tipo de autoridad como para poder hablar, ¿no ve? Ya les hemos puesto los pantalones, ¿no ve? Ya no estamos en el que, es que me dijo, ¿no? Es que me platicaron, es que lo leí. No, nosotros estamos investigando personalmente. ¿Sí se entiende, compañeros? Hasta aquí nos detenemos y nos vemos el próximo lunes.